Guillermo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, gracias por el llamado, muy atento de su parte. Por favor. Bueno, ¿se siente que la justicia le ha dado la razón en esto que durante tantos años se ha discutido en la Argentina, de la manipulación del INDEC? Mire, Silvestre, en el Movimiento Nacional Justicialista nosotros estamos acostumbrados a que los proyectos son grupales. Y así nos hemos formado, no se olvide que yo soy un hombre de los 70 y ahí lo individual estaba subsumido en lo colectivo. Me parece que lo relevante de este fallo es que recuperamos los logros de un gobierno peronista, que intentaban ocultarnos diciendo, por ejemplo, que la presidenta Kirchner había sido una inútil que había dejado en nuestro país 30% de pobres. Imagínense que si una presidenta peronista, después de 8 años de gestión, deja 30% de pobres, no tiene otra alternativa que estar en el calafate tejiendo escarpines. Y yo le diría que hasta le queda extremadamente grande el puesto de senadora. Pero bueno, eso no es la verdad. La verdad histórica es que la presidenta y todo nuestro gobierno, porque insisto, son proyectos colectivos, o al menos así creemos nosotros los militantes de la causa que tienen que ser, finalmente teníamos razón. Dejó aproximadamente 6% de pobres. La pregunta es por qué todos aquellos que de alguna manera intentaron desdibujar estos logros lo hicieron. Tanto los que tenían vocación desde la oposición para hacerlo, porque es lógico que la oposición intente diluir el éxito de un gobierno peronista, como desde propios integrantes de nuestra fuerza, de un gobierno amplio, de un gobierno generoso, que integró representantes de otros espacios políticos y que muchas veces también se sumaron como idiotas útiles a esta campaña, ¿no? No es tu caso, o no es su caso, obviamente, ya lo hemos hablado más de una vez, de que usted siempre mantuvo una equidistancia profesional sobre el tema y se dedicaba a informar, pero sabemos de múltiples periodistas que militaban este tema, y a veces no por coincidencia ideológica con el actual oficialismo, al contrario, sin embargo lo hicieron. Bueno, yo creo que sobre ellos, porque es con lo que naturalmente también vamos a construir un frente electoral para ganarle a estos salvajes en el año 19, es que tienen que hacer un análisis introspectivo y ver qué fue lo que les pasó. Ahora, Guillermo, yo les doy una orientación, creo que a ellos también les dolía el éxito de un gobierno peronista, ¿no? Guillermo, muchos, y lo he escuchado el fin de semana, dicen, bueno, lo que en realidad dice Canicoba Corral es que no es judiciable, no se mete en las cuestiones políticas, hubo manipulación, siguen sosteniendo eso. ¿Qué les responde usted? No dice eso el fallo. De ninguna manera dice eso el fallo. El fallo es contundente, dice, no hay otra cosa que versiones periodísticas. Que vale aclarar que las primeras versiones periodísticas no salieron del diario Clarín. Eso no significa que no eran del grupo empresarial, pero utilizó otros diarios de su propiedad con un sesgo progresista para iniciar esta andanada. No, el fallo de Canicoba Corral es impecable. No dice de bueno, ahí manera, hay algo, un paréntesis sobre lo que usted dice, que es importante, esto sí yo lo destacaba y lo leía en el fallo de Canicoba Corral, esto que usted acaba de decir, no se puede hacer denuncias en base a recortes periodísticos. Y muchos han tomado eso. Que él no analizó, pero discúlpeme porque si no, una cosa es decir, no, mire, yo no analizo el tema porque no es judiciable y entonces no me interesa. Y otra cosa es analizar el fallo. Claro. Pasaron decenas y decenas de testigos. De testigos. Y de todos los testigos que pasaron y de la investigación, resulta claro, muy claro, que no hay más que informaciones periodísticas. ¿Todesca estuvo como testigo? Lo que dice, perdón. ¿Todesca estuvo como testigo? ¿Lo citaron? Porque él fue uno de los denunciantes, ¿no? La verdad que no lo sé, porque Todesca no es un testigo de este tema, ni es un experto en estadística. El experto en estadística, en este caso el INDEC, es el número 2, que es el licenciado Cerno, que trabajó 10 años en nuestro gobierno. Ah, y que sostiene y que mantiene Todesca.
No es que mantiene. Él se había ido en el año 2013, Sí. porque ya, como le está pasando a Bada ahora, consideró que había cumplido su ciclo y después de 10 años de acompañar la gestión del INDEC, dijo, me retiro por la edad, y lo vuelven a convocar ahora para sacar la papa del fuego, porque no se olvide usted, Gato, que la segunda del INDEC, que era la que tenía el conocimiento técnico, era Bebacua, Sí. pero resulta que no tenía ningún conocimiento técnico y a los 60 días la tuvieron que echar. Sí. Entonces totalmente. lo convocaron a Cerro de urgencia, que es el que empezó a sacar la papa del fuego. Cuando usted piense en el INDEC, no piense en Todesca, piense en Cerro, que es el que maneja solventemente el INDEC en términos técnicos, y también lo manejó con mucha solvencia en nuestro gobierno. Ujú. Esto es lo que quiero transmitir. O sea, es el mismo funcionario. Con nosotros se nos fue en el año 2013. Imagínense que para el año 2013 todo lo que ellos habían denunciado ya habían empezado en el 2007 con la denuncia, ¿no? Sí. O sea, que el hombre se va y lo recuperan ahora de urgencia porque tenían el INDEC parado. Por eso no pensemos en Todesca, en el INDEC, que es... Yo no voy a analizarlo a él desde su solvencia profesional como economista, no me corresponde. En todo caso evaluaremos su trayectoria. Pero está claro que en esta especificidad, en el tema estadístico, no es su fuerte. Sí es el caso de Cerro y de los 1.500 trabajadores que no mintieron antes, ni mienten ahora. Porque es absolutamente ridículo pensar que 1.500 personas de una institución se comprometen en un pacto de silencio para mentirle a la opinión pública. Es absolutamente ridículo, solamente desquiciadas pueden pensar eso. Ni mentían antes, ni mienten ahora. Ahora, yo no voy a cargar las tintas, insisto, sobre el actual oficialismo. Morales, Sáenz, que son los que pivotearon esta denuncia, bueno, hace parte, hasta diría yo, con malas artes, como le acostumbran a hacer estos sectores, de la disputa política. En todo caso, me toca reflexionar sobre los integrantes de nuestra propia fuerza o espacio político. ¿Hubo fuego amigo ahí? ¿Hubo fuego amigo, como decía Aníbal Fernández? Pero sin ninguna duda. ¿Quién empezó la campaña de desprestigio del INDEC? ¿Clarín o Página 12? No sé, acá está David Cufré, que trabaja... ¿Qué tal, Guillermo? Pero no hay ninguna duda que Página 12, yo no sé si David Cufré trabajaba en el año 2007. Sí, pero no hay ninguna duda. Sí, trabajaba, el Guillermo. El señor Berbisky, el señor Mario Weinfeld y otros más, pero no hay más que ir a sus columnas. Ahora, yo lo que sostengo, porque me lo han dicho los ejecutivos del Grupo Clarín, que Página 12 era propiedad también del Grupo Clarín, en aquel momento. Por eso digo que Manieto es un experto en manejar las dos riendas, la rienda derecha y la rienda izquierda. En aquel momento no hay ninguna duda que el señor Berbisky era el brazo izquierdo del señor Manieto. Yo al señor Cufré creo que lo he visto en su programa un par de veces, no puedo abrir juicio sobre él, es una persona joven. No, y trabaja conmigo y es un excelente profesional además. Guillermo, ¿qué tal? No, yo no lo pongo en duda, lo que estoy diciendo es que sobre los veteranos de Página 12, al cual los conozco, porque desconozco la trayectoria. Está bien, Berbisky es un hombre casi de 70 años, los conozco, cuando yo era 17, 18 años, él ya era de los mayores. No se olviden que en esa época, 5, 6, 7 años, ya lo llamábamos los mayores. ¿Está bien? Entonces lo conozco. Y mi generación conoce la trayectoria de Berbisky. No es casualidad que Berbisky haya hecho el grupo periodista con las estrellas del Grupo Clarín. ¿Está bien? Con Magdalena Ruiz Gañazú, con Grondona, con Morales Solá, con Van der Koy. No es casualidad eso. Cuando comienza la ofensiva del Grupo Clarín contra aquel gobierno, conforman el grupo periodista. Todos estrellas del Grupo Clarín, incluido Berbisky. Ahora, lo que tenemos que evitar es que esto se vuelva a repetir. Entonces, no quiero cargar las tintas sobre el actual oficialismo, porque con malas artes hace parte de la lógica de la política. Ahora, sobre los que en el próximo gobierno seguramente también nos van a acompañar,
Lo que tenemos que pedirle al menos es que no vuelvan a ser idiotas útiles. Guillermo, ¿qué tal? David Cufré lo saluda. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, Guillermo. Digo, en los años en que se debatía la inflación había otros índices que mostraban otro precio. No vamos a hablar del índice Congreso, que tenía y sigue teniendo una confiabilidad muy baja, porque técnicamente es muy cuestionable. Pero había otros indicadores, incluso los sindicatos negociaban paritarias muy por encima de cualquier, obviando la referencia del índice de precios del INDEC. Eso también es cierto. ¿Pero qué queremos reflexionar? ¿Que el fallo de la justicia está bien o el fallo de la justicia está mal? No sé, yo lo que digo es que el índice de precios del INDEC perdió referencia, eso es lo que digo. Jufré, yo te voy a contestar ahora esto. No tengo ningún inconveniente en contestarte. Ahora, ¿qué queremos llegar a la conclusión? De que el fallo de este juez y el fallo de fondo de la Cámara Federal, porque este es un fallo penal, pero después hubo una causa de fondo, mucho más de fondo que que ya tiene sentencia de primera instancia y de segunda en esta justicia de Cámara sobre federal administrativo, sobre un tema de bonos, porque esta fue una imputación a Moreno, a Ana Erwin, Beatriz Paglieri, en la justicia federal penal, juez Canicóbal Corral. Tardó 10 años en llegar al fallo. Pero hay otro fallo administrativo, contencioso federal, que ya no es sobre Moreno, sino sobre la institución, que fue el tema de fondo. Investigó, hicieron auditorías, se metieron en todos los sistemas, hicieron absolutamente todo y llegaron a la conclusión de que no hubo ninguna manipulación. Dicho esto, ¿vos querés reformular tu pregunta o la seguís sosteniendo? No, yo lo que digo es que como se hicieron las cosas en el INDEC en su momento, llevaron a que el índice de precios al consumidor oficial no tuviera ningún tipo de peso como referencia para los actores económicos. No es cierto, de ninguna manera. De hecho, los bonos se ajustaban como corresponde y se sigue haciendo. Sí, los bonos, sí, yo digo para los actores económicos cuando discutían precios, cuando discutían paritarias. Pero los dueños de los bonos no son los actores económicos. Está bien, pero esos estaban determinados por una cláusula del mismo bono, no por una decisión de negociación en función de la inflación. O sea, no se negociaba paritaria, ningún gremio negociaba paritaria en función de la inflación del INDEC porque era negociar a la baja. Pero no es cierto lo que vos decís, eso es un invento que no sé de dónde lo sacaron. Las paritarias se discutían en un entorno donde tenía que crecer el salario real, no para empatarle, sino nunca hubiese mejorado la distribución del ingreso en un gobierno peronista. Precisamente se tomaba la inflación del INDEC y los gremios lo que hacían no era discutir para mantener el poder adquisitivo, que es lo que se puede hacer en este gobierno oligarca, sino para mejorar la distribución del ingreso, y por eso discutían por encima de la inflación. Y eso está perfecto, y eso debe ser así, pero no es lo que pasaba con el índice, negociaban con 15 puntos de diferencia respecto del índice de inflación, o sea, era una ganancia real espectacular. 15 puntos. Y porque decían determinadas inflaciones del 10-12% y se negociaban paritarias al 27%. Digo, a ver, el índice de precios al consumidor del INDEC no dejó de tener, más allá de las campañas mediáticas, más allá de lo que pasaba antes con el INDEC, más allá de todo, digo, dejó de ser una referencia cierta para la economía. Era un número que salía 0,8% todos los meses. La verdad. Escúchame, yo entiendo que me han llamado para que hable yo, entiendo. Con todo respeto te lo digo, entiendo que me vas a hacer una pregunta y me vas a dejar contestar a mí. Sí, para escucharte tu reflexión, escucho todos los días de Dios tu programa. Así que yo entiendo que No, es que yo hice una pregunta, Guillermo, usted me contestó y yo le estoy repreguntando en función de lo que usted me contestó. No es una repregunta, hiciste tú una reflexión. No, bueno, pero porque usted me dice que lo que yo le pregunto no es cierto y yo le digo que sí es cierto. No es cierto, estás mintiendo. Porque cuando vos me decís que los salarios se discutieran al 27, o mentís o tenés un nivel de ignorancia importante, con todo respeto. Ese 27% era en cuotas, por lo tanto, el promedio no era 27. Entonces, el problema es, cuando empezamos a hacer análisis,
que no son correctos. Todas esas reflexiones que vos estás haciendo, que se discutían en el despacho de Tomada, no tenés más que llamarlo a Tomada y decirle, Tomada, el 27% que decimos, ¿empezaba al otro día de haberse firmado la paritaria o era en el año? Y él te va a decir, no, naturalmente era punta a punta, era en el año. Muy bien, ¿y el promedio cuánto daba? No, el promedio era sensiblemente inferior. Ah, bueno, si el promedio era sensiblemente inferior, entonces no eran 15 puntos de diferencia. Claro, Guillermo, la verdad que, digo, a ver, en esta discusión podemos estar, estamos en esta discusión desde el 2007, estamos en 2018, hace 11 años que viene este debate. Lo cierto es que la palabra oficial se devaluó a partir de cómo se manejaron las cosas en el INDEC, y eso es algo incontrastable. ¿Cómo? Pero eso es lo que dice, eso precisamente lo que decían hasta que falló la justicia. A partir de ahora no se puede decir más eso, porque el juez investigó, pero no solo Canicoba Corral, investigaron 2 instancias más de otro fueron, y lo que vos decís quedó absolutamente rebatido por la justicia, salvo en la cabeza de Berbisky. No, entonces, es que por eso digo, el debate técnico, usted dice que ahora la justicia lo saldó con este fallo. Yo lo que digo es que en los hechos, la realidad del país fue que la palabra oficial del gobierno anterior quedó devaluada, desprestigiada a partir de cómo se manejaron las cosas en el INDEC. No, o sea, las cosas en el INDEC puede haber... Bueno, a ver, Guillermo, déjeme terminar, Guillermo, porque si no, no puedo. Porque hubo una campaña de los sectores progresistas de nuestro gobierno que no querían reconocer el éxito de un gobierno peronista. No, porque la realidad es distinta a la de la justicia, porque si no vos me estás diciendo que la justicia no falló sobre la realidad, y que la realidad es la versión periodística. No, que hubo, a ver, Guillermo, así como le digo que la palabra oficial se vio devaluada a partir de cómo se hicieron las cosas en INDEC, también digo que hubo un montaje y una campaña absolutamente sobrepotenciada o potenciada, para decir bien las palabras, aprovechando ese flanco, esa debilidad. Pero una cosa no niega la otra. Que haya habido una campaña mediática no niega que hayan hecho las cosas mal en el INDEC, y que haber hecho las cosas mal en el INDEC haya llevado a perder prestigio en la palabra oficial, a que no se creyeran otras cosas que se hacían en la política oficial. Porque es ridícula si no esta conversación. Usted tiene el programa y yo soy el invitado. Y habla usted y no me deja hablar a mí. No, perfecto. Yo simplemente le quería explicar cuál era mi posición. Ya pero está. No me puede explicar nada. ¿Cómo usted me va a decir que la justicia falla pero no sobre la realidad? Pero es ridículo lo que estamos discutiendo. Me llaman para hablar de un fallo que salió favorable y usted me termina explicando que el fallo de la justicia no es sobre la realidad, sino sobre un invento. No es lo que digo yo, Guillermo. Yo no digo eso. Yo no digo que el fallo no sea sobre la realidad. Yo digo que como se hicieron las cosas, en los hechos, el gobierno perdió prestigio y perdió peso en su palabra a partir de cómo se hicieron las cosas. Si se hubiera, de acuerdo a cómo se fueron haciendo las cosas, del momento que se sacó a Bebacua y a POC, que pueden ser muy cuestionadas, puede ser que el INDEC también estuviera manejado y fuera un kiosco y que hubiera sido necesario hacer una reforma, pero cómo se hicieron las cosas, el resultado fue que el gobierno kirchnerista perdió peso en su palabra porque se manejó mal, esa es la realidad. Pero escúcheme, se manejó bien, es lo que acaba de decir la justicia. No es que se manejó mal porque lo dice Jufreo, página 12. Se manejó bien porque lo dice la justicia. ¿Sabe por qué se manejó mal? Porque la sociedad terminó interpretando que lo que le decía el INDEC era mentira. No, se manejó bien porque la justicia lo dice. Y una campaña como la hicieron sobre Perón, sobre Evita, sobre el peronismo, la mayoría de los gorilas de este país generaron eso. Lo que ustedes se tienen que revisar es por qué se sumaron a esa campaña de desprestigio de un gobierno nacional y popular, que ahora encima lo está ratificando, dándome la razón. En vez de decir humildemente, Moreno, nos equivocamos, sigamos el camino juntos, les pido humildemente perdón. Son tan soberbios que siguen diciendo que tenían razón cuando los fallos de la justicia de este gobierno oligarca nos está dando la razón a nosotros. Bueno, por eso lo llamamos al inicio, Guillermo, pero porque justamente es fallo. Después hay
hay una diferencia, pero evidentemente, como siempre, acá siempre decimos, y usted me escucha, que yo soy de los que digo que hay que respetar los fallos cuando nos gustan o cuando no nos gustan, que es el deseo de mucha gente. Acá, la verdad que después de muchos años, la justicia ha fallado a favor de usted y bueno, es lo que a través de 10 años, bueno, de lo que se venía hablando del INDEC y todo lo demás. Usted dijo recién, hay que ganarle a estos salvajes. ¿Así considera el gobierno de Mauricio Macri en este momento? Sí, no, lo consideré a partir de los primeros 15 días de gobierno cuando duplicaron el precio de la comida. No hubo ningún gobierno de Perón y Evita para acá que se metiera con el precio de la comida. Son unos salvajes, no hay decisión política más salvaje que sacarle la comida de la boca a nuestro pueblo, y esto fue lo que hicieron. Y cuando le sacan la comida de la boca a nuestro pueblo, más que duplican la pobreza. Por eso también es inconsistente que hablemos del 30% de pobres. Sí, sí. ¿Y por qué no pueden dominar la inflación? Que el propio ministro Duhovne dice que le cuesta dominarla. Claro. Es más, dice peor, que no tiene instrumentos, pero que tiene una voluntad bárbara. Es muy similar a la declaración de Pugliese, aquel ministro, aquel recordado ministro de Economía del gobierno alfonsinista. Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Claro, y eso el gobierno ya sabemos, lamentablemente, cuando con ese nivel de funcionario. Bueno, acá estamos en una situación lamentablemente muy parecida, donde todos tenemos que acompañar para que este gobierno, en su fracaso económico, no arrastre el hecho institucional. Porque la verdad que sabemos, tenemos experiencia de cuando el fracaso económico conlleva un fracaso institucional. Tenemos que evitar eso, tenemos que aprender y tratar de que eso no vuelva a acontecer. Ciertamente, este es un experimento económico absolutamente terminado. Prácticamente no hay empresas en la Argentina que hoy estén ganando dinero, ya no hablo de sectores, estoy hablando de empresas que estén ganando dinero. No hay ninguna posibilidad de que este gobierno, de que este modelo o este experimento económico se reproduzca a sí mismo, porque no hay tasa de ganancia en la economía y por lo tanto está definitivamente terminado. ¿Y qué opina sobre Cabrera, que les dijo a los empresarios argentinos dejen de llorar y piensen en positivo? Pues eso es una tontería. No le podés decir a los empresarios argentinos que están llorando, que todos los días tienen que levantarse, calzarse los pantalones, la pollera, salir a trabajar, pagar las quincenas, comprar, cubrir el banco. Eso es una tontería. Propio de un muchacho, yo los conozco a casi todos estos, que no son CEOs. Eso fue un error también conceptual. Nosotros cometimos variados errores, pero en la caracterización de este gobierno, dos centrales. El primero es decir que Mauricio es Macri. Mauricio no es Macri, Mauricio es Blanco Villegas. A él lo formó su mamá, una cabeza oligarca, y este es oligarca. La segunda es decir que son CEO, porque el CEO tiene una responsabilidad muy importante en una empresa. Y estos no son estos muchachos, estos son todos gerentes de relaciones institucionales, que son los que van a ofrecerle favores a los funcionarios públicos. Los conozco a todos. Estos no son muchachos de trabajo, no son muchachos que a las 6 de la mañana están levantados, estos son otra cosa. Y sobre esos dos errores nosotros cometimos una caracterización del gobierno y decidimos una táctica política decididamente errada. Este es un gobierno oligarca, conformado por oligarcas o pichones de oligarcas, cuya mayoría son chicos de relaciones institucionales. Subestimaron al gobierno, subestimaron a Macri, lo subestimaron y por eso permitieron que en el 2015 gane Macri. Eso fue un esquema de táctica política de la cual yo hasta el 2013 me hago cargo absolutamente, y no casualmente se habla de la década ganada, 2003-2013. En los últimos 2 años yo estuve en Italia, no le puedo hablar con precisión de ese tema, pero creo que algo de lo que usted está diciendo acontece. Pero sobre todo un error de caracterización. Sí. No es lo mismo presuponer que estamos frente a las 1000 familias que después de 70 años se ancaron en el Estado, que pensar que esto es similar a la década de los 90. Guillermo... Entonces, la táctica política es distinta. En un caso, confronto incluso con un espacio dentro del peronismo, como es lo que expresó el menemismo, y de la otra manera digo todos juntos contra las 1000 familias.
que es lo que estamos diciendo ahora. Ahora se cambió la caracterización de este gobierno, coincide esto con esta victoria que tenemos en los tribunales y que demuestra que el gobierno peronista de Néstor y Cristina Kirchner fueron exitosos y que no pueden ser empañados por ninguna figura extraña, ni que no tuvimos credibilidad, ni ninguna de esas tonterías, porque la realidad es que la justicia falla sobre una realidad objetiva, no sobre fantasía. Totalmente. Y en varios fueros, con lo cual este es un tema salado. Y sí, insisto, como empecé la conversación, le pido a los sectores progresistas, que seguramente nos van a acompañar en el frente electoral, que hagan un mea culpa. Bien. Tienen que hacer un mea culpa y decir, fuimos idiotas útiles al servicio de otros intereses. Y no seguir insistiendo de que tenían la razón. Guillermo, gracias, lo espero esta noche en la tele, que vamos a seguir hablando del tema, ¿eh? Bueno, como siempre, gracias por el llamado. Favor. Como usted bien dice, no son comunes estos llamados y bueno, los debates son debates también, no son personales. No, por supuesto, ideas, por supuesto, Guillermo, por supuesto, y con respeto sobre todas las cosas. Un fuerte abrazo a Sufré ahí y a todos. Por supuesto, Guillermo, también. está claro, cada uno Abrazo. dice sus ideas nada más.